Bueno, en esta ocasión vamos a tratar el tema de la regla de 3 directa, donde vamos a resolver este problema que está en este momento en la pantalla, donde dice un automóvil consume 8 galones de gasolina al recorrer 280 kilómetros. ¿Cuántos galones, dice la pregunta, de gasolina consumirá al recorrer 836 kilómetros en un terreno similar? Bueno, vamos a utilizar una técnica para poder reconocer en qué momento es una regla de 3 directa y posteriormente una regla de 3 inversa. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar el uso de flechas en dirección a los números mayores. Ahorita vamos a hacer la demostración. Entonces veamos acá. Fíjense pues. Primero vamos a usar la técnica de las flechas. En este caso, la flecha va a apuntar siempre al número mayor. Es decir, por ejemplo, si aquí tengo un 5, lógicamente, aquí puede ir un 4, un 3, un 2, un 1, y así sucesivamente. Siempre la flecha va a seguir hacia el número mayor y la cola pues los números menores. Y si la flecha en este caso estuviese acá, dibujada hacia acá, lógicamente los números mayores van a ir acá abajo. En este caso, por ejemplo, si yo escribo acá 3, por ejemplo, aquí puede ir 4, 5 y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Para qué nos va a servir esto? Pues precisamente nos va a servir para poder identificar en qué momento es una regla de 3 directa, regla de 3 directa o regla de 3 inversa. Entonces miren pues, fíjense pues, cuando en el problema se vaya a plantear y nos van a dar algunos datos ahí, debemos de ordenar primeramente los datos. Uno. Segundo es que ya teniendo los datos ordenados, nosotros nos vamos a guiar con las flechas. Es decir, si las dos flechas se dirigen hacia arriba, vean muy cuidadosamente esto. Entonces, si las dos flechas que nos vayan a dar en el problema se dirigen hacia arriba o las dos flechas se dirigen exactamente hacia abajo, o sea, las direcciones de las flechas van hacia abajo o las dos direcciones de las flechas van hacia arriba, entonces va a ser una regla de 3 directa. Ahora bien, ¿cuál es el proceso que debo de hacer? Entonces, si las dos flechas van hacia arriba, entonces yo debo de multiplicar cruzado, multiplico cruzado y divido con el número que me sobra. De igual manera pasa acá. Entonces, si las dos flechas van hacia abajo, debo de multiplicar cruzada primeramente y divido con el número que me sobra y entonces vuelvo a identificar la regla directa. Esto es para este caso. Después vamos a ver la regla de 3 inversa. Cómo es que vamos a resolver esos detalles, porque esos problemas son los que surgen en estos temas. Bueno, entonces vamos a empezar con esto. Y entonces dice acá, primero debemos de ordenar los datos. Dice, un automóvil consume 8 galones, o sea, 8 galones de gasolina o combustible, como usted lo trata en su país. Dice, al recorrer 280 kilómetros. Es decir, que si se desplaza 280 kilómetros, consume 8 galones de gasolina. Vale. Entonces acá dice la pregunta, ¿cuántos galones? Cuando dice cuántos galones, entonces la pregunta está acá.
Dice, ¿cuántos galones de gasolina consumirán al recorrer 836 kilómetros? Bueno, y aquí es donde yo les decía el uso de las flechas. Entonces, y debemos usar nuestra lógica. Bueno, miremos acá pues. Entonces, el número mayor acá es 836. Por lo tanto, mi flecha va hacia abajo. Entonces, es lógico, si aquí consume 280, perdón, si aquí se desplaza 280 kilómetros y consume 8 galones, entonces es lógico que 836 kilómetros va a consumir más combustible, pero ahorita no lo sé. Pero la dirección de la flecha sí la voy a saber porque este número va a ser mayor que este. Y entonces hace un momento yo les decía que si las dos flechas van hacia abajo, entonces yo debo de multiplicar cruzado, es decir, multiplico de acá hacia acá. Entonces, planteo el problema, 8 galones de gasolina, lo multiplico por 836 kilómetros. Sobre, y dije que iba a dividir con el número que me sobraba, en este caso, 280 kilómetros. Bueno, entonces acá vamos a cancelar kilómetros y kilómetros y vamos a proceder a multiplicar 8 por 836. Y entonces esa cantidad nos da 6.688, perdón. Pero ahora van a ser galones sobre 280. Entonces, esa cantidad la dividimos, 280, y resulta que nos quedan 23.89 galones. Y esa es nuestra respuesta. Quiere decir que en 836 kilómetros va a consumir 23.89 galones. Entonces, esta es la regla 3 directa.